tardes a todos, gracias por venir. Dentro de las actividades que se preparan en la asociación para dar a conocer y sensibilizar a la sociedad de lo que es el Parkinson, tenemos hoy la gran suerte de contar con don Justo García de Llévenes. Justo es un conocedor, un neurólogo conocedor muy profundo de la enfermedad de Parkinson. Lleva muchos años investigando sobre nuestra enfermedad y sobre todo sobre el Parkinson genético. Y yo creo que es uno de los neurólogos de más experiencia y de investigación que tenemos la suerte de compartir y tener hoy su sabiduría. Y sin más, no me voy a extender en muchas más presentaciones porque él mismo nos va a hablar de un tema muy interesante, cuáles son los tratamientos genéticos para nuestra enfermedad. Cuando quieras, Justo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a compartir una serie de ideas con ustedes. Yo me voy a bajar porque estoy más cómodo paseando y más en contacto con ustedes. Antes me voy a asegurar de que esto funcione, parece que funciona bien, al menos, y parece que también, ¿no? Sí. Bueno, básicamente les voy a hablar de lo que la genética puede hacer por la enfermedad de Parkinson. Hace un calor de miedo aquí, no sé si ustedes tienen calor. Yo creo que si tenemos que estar a esta temperatura, todo el reto va a ser terrible. Les decía que vamos a hablar un poco de lo que la genética puede hacer por la enfermedad de Parkinson. Los nuevos descubrimientos en genética que han tenido lugar, podríamos decir, en 20, 25 años, van a suponer una revolución en medicina brutal. Y hay muchas enfermedades en las que se van a producir una serie de avances extraordinarios. Y yo espero que una de esas enfermedades sea la enfermedad de Parkinson. Pero, sin embargo, quiero advertirles, antes de empezar con mi presentación, quiero advertirles que en medicina, desde que se concibe una idea hasta que se establece ese tratamiento a nivel de calle para los pacientes, suele pasar bastante tiempo. Por lo tanto, no me gustaría que esperaran que de mi conferencia saliera algo inmediatamente útil para ustedes. Es posible que a ustedes no les llegue la utilidad, pero puede llegar a otros, y algunos de ellos pueden ser descendientes nuestros. Y entonces hay que intentar aprovechar todas las oportunidades, pero no esperen mañana una curación de la enfermedad por lo que yo vaya a decir hoy aquí, ¿vale? Básicamente he dividido la conferencia en 4 partes. La primera parte que sería los conceptos tradicionales en la enfermedad de Parkinson, que ustedes lo saben muy bien, pero que vale la pena recordarlos, cómo hemos pensado que era la enfermedad de Parkinson hasta ahora. El segundo tema es más dedicado a la genética y a la enfermedad de Parkinson, qué genes son los que producen la enfermedad de Parkinson. La tercera parte sería revisar un poquito qué es lo que la genética está haciendo en otras enfermedades, fundamentalmente del sistema nervioso. Y por último, la última parte sería la aplicación, qué es lo que nosotros pensamos que podemos hacer por esta enfermedad a través o gracias a los nuevos descubrimientos genéticos. Y sin más, voy a empezar con la primera parte de la presentación. La primera parte de la presentación es repasar un poquito, para aquellos que lo hayan olvidado, las ideas que tenemos sobre la enfermedad de Parkinson y que la mayor parte de ellas pues, se produjeron por una serie de descubrimientos hace alrededor de 60-70 años. Descubrimientos, por ejemplo, de mi maestro, el profesor Arvid Carlsson, que descubre que la dopamina es un neurotransmisor cerebral, que inmediatamente también descubre que la L-Dopa es el tratamiento del parkinsonismo inducido por drogas en animales experimentales, del profesor Ornikiewicz, que descubre que hay una deficiencia de dopamina en el cerebro de los parkinsonianos, y luego de otra serie de profesores que empiezan a tratar a los parkinsonianos con L-Dopa. O sea que básicamente esto es lo que yo les acabo de contar. Por la enfermedad de Parkinson entendíamos que era una enfermedad del sistema nervioso. Ya verán ustedes que más adelante les diré que no solo del sistema nervioso. En segundo lugar, los problemas más típicos son problemas del movimiento, pero también verán que les contaré que hay otras esferas del sistema nervioso afectas aparte del movimiento.
En tercer lugar, que los trastornos motores de esta enfermedad se deben a la lesión de las células dopaminérgicas. En cuarto lugar, y esto es más reciente, que la enfermedad de Parkinson se debe a una mutación, cuando es genética, en muchos casos se debe a una mutación de una proteína, de un gen de una proteína que se llama la sinucleína. Y por último, que con el tiempo las lesiones se van extendiendo a otros territorios. Y por recapitular lo que decíamos antes, pues este sería el tronco cerebral de un sujeto normal, perdón, de un sujeto parkinsoniano, y este sería de un sujeto normal, y estos serían las células de la sustancia negra en un sujeto normal, y aquí ven que faltan muchas, es en un sujeto parkinsoniano, y en el sujeto parkinsoniano se ven dos lesiones características de esta enfermedad, que son los cuerpos de Levy, esta estructura de color rosado y de carácter esférico, y luego otras estructuras que se llaman las neuritas distróficas, los cilindroejes de las neuronas, las prolongaciones de las neuronas, que se tuercen y se retuercen, y por eso se llaman distróficas. Ahora sabemos, durante los últimos años, sabemos que gracias a una serie de estudios hechos en bancos de tejidos, empezando a analizar cerebros de gente normal de distintas edades y siguiendo por pacientes con enfermedad de Parkinson inicial y complicada, sabemos que la enfermedad de Parkinson tiene una progresión que empieza en unas estructuras del sistema nervioso central, que son este sitio de aquí, que se llama el bulbo olfatorio, y esta zona de aquí, que es el bulbo raquídeo, y luego va subiendo a lo largo del tronco cerebral por distintos estadios hasta que llega a extenderse a la corteza cerebral. O sea que es un proceso dinámico y ahora no podemos decir que sea una enfermedad de la sustancia negra, como decíamos hace 25 o 30 años. No es una enfermedad solo de la sustancia negra, no es una enfermedad solo del sistema dopaminérgico, sino que es una enfermedad que afecta a distintas estructuras del organismo, incluyendo el aparato digestivo, el sistema cardiovascular y también, por supuesto, y al que más, al sistema nervioso central, pero no solo para producir trastornos motores, sino para producir una diversidad de trastornos clínicos que van pues, desde la pérdida del olfato, por ejemplo, hasta la pérdida de la memoria, ¿no? Esto es lo que les comentaba antes de la progresión. Básicamente hay un neuropatólogo alemán, que es el profesor Brack, que fue el que hizo esos descubrimientos que les acabo de contar ahora, pero básicamente él divide la enfermedad en 6 estadios, según la zona del cerebro que afecta, pero básicamente para simplificar podríamos dividirlos en 3. Unos que serían estadios precoces, en los que los signos clínicos más frecuentes son estos que les digo: pérdida de olfato, hipotensión, estreñimiento, trastornos del sueño con pesadillas muy frecuentes. Luego otra fase intermedia, que sería la fase motora pura, rigidez, temblor, cinesia, cambio de postura, y luego la última fase de la enfermedad en la que hay trastornos de comportamiento, adicciones al juego, respuestas violentas, en fin, trastornos del comportamiento en general, pérdida de memoria, alucinaciones y otros tipos de demencias. Bueno, pues vamos a la segunda parte, que es la genética en la enfermedad de Parkinson. Y esto se lo debemos a este grupo de investigadores, son unos investigadores de Estados Unidos, de New Jersey. Este es el profesor Roger Duboising, que es el jefe de ese grupo, el profesor Larry Golbe, Caroline Tanner, Bill Johnson, que es genetista, y Mijael para Limómeros, que es un investigador griego, el que hizo el análisis molecular. Y lo que esta gente describió es que había mutaciones en el gen de una proteína que se llama la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína de 140 aminoácidos, que ahora les enseñaré su estructura. Esta proteína se encontró por primera vez no en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson, sino en el de pacientes con enfermedad de Alzheimer, y sabemos que las mutaciones, cuando la proteína cambia, cuando es una proteína anormal, esta proteína mutada interfiere con la función mitocondrial. La función mitocondrial es, las mitocondrias son unos orgánulos que sintetizan energía dentro de las células, y entonces producen un aumento de radicales libres, una serie de sustancias que son tóxicas, que son oxidantes,
y eso muere, eso produce la muerte de las células en las que ha tenido lugar. Esto de aquí es una tinción con sinucleína de un cuerpo de Levy, y lo que pretende indicar es que esa estructura que les he dicho que era característica de la enfermedad de Parkinson contiene sinucleína, porque se está tiñendo con un anticuerpo contra la sinucleína. Bueno, esto de aquí que ven, podrían ser varias moléculas de sinucleína, y me gustaría pedirles que se fijaran un poco, y entonces esta podría ser una molécula de sinucleína normal. Cada figura de estas, cada polígono que yo he pintado aquí, es un aminoácido, que es uno de los componentes de la proteína. Esta proteína tiene 140 aminoácidos, aquí no hay tantos, pero para no gastar tanto tiempo, pues he puesto alrededor de 20 aminoácidos. Y como ven, los aminoácidos difieren en color y en forma. Los aminoácidos del organismo, que los esenciales son 20, están clasificados en 4 grupos. Hay unos que se llaman grandes y neutros, porque tienen cargas positivas y negativas iguales, grandes y neutros. Otros pequeños y neutros, también igual número de cargas, pero menor tamaño. Y luego hay otros dos, unos que se llaman ácidos y otros básicos. Entonces pueden diferenciarse en eso. Pero aquí lo que quiero que se fijen, ven la molécula de arriba, ¿verdad? Pues esta podría ser una molécula de sinucleína normal, la más común. Ahora fíjense en la de abajo, la siguiente. Esta de aquí tiene una pequeña diferencia en relación con la anterior. ¿Quién me dice la diferencia? El color del hexágono es distinto. En este caso es rosa, en este caso es naranja, no sé si naranja, rojo, alguna cosa así, ¿no? Pero distinto color. La diferencia es muy pequeña. Esto podría ser lo que nosotros llamamos un polimorfismo de sinucleína. Quiere decir, hay un cambio de un aminoácido, pero los dos aminoácidos son muy parecidos y la proteína prácticamente no cambia de función. O si cambia de función, el cambio de función es pequeño, ¿vale? Ahora vamos a la tercera estructura. Y en la tercera estructura, aquí hemos cambiado por completo el aminoácido. En este caso, esta podría ser un grande neutro. Y aquí, en este caso, podríamos decir que podemos tener un pequeño y se diferencian no solo en el color, sino en la forma. Podríamos decir que es pequeño y podríamos decirle que es ácido, por ejemplo. De modo que aquí estamos ante una mutación más importante. Esta mutación puede hacer que la proteína no funcione tan bien, que no cumpla con sus deberes, sino que de alguna manera tenga una pérdida de función. En vez de funcionar al 100%, funciona al 60%. O tenga una ganancia de función, porque las proteínas mutadas pueden tener menos actividad que la normal o más actividad que la normal. Puede ser que la proteína tenga un 150% de función. Eso puede ocurrir. Aquí la siguiente, esta que tenemos aquí, el cambio ya no es solo de un aminoácido, aquí hay 2 aminoácidos que han cambiado. Por lo tanto, la función de la proteína estará más alterada. Y por último, tenemos la última, y en esta última lo que ocurre es que faltan 3 aminoácidos. Entonces, ha habido lo que nosotros llamamos una delección, ha habido un corte por el cual la secuencia de la proteína no es igual. En una proteína mutada puede haber delecciones, falta un trozo, se pierde un trozo, puede haber inserciones, se mete un trozo de más. A veces el trozo de más que se mete es muy grande, tan grande como un gen. Y, por ejemplo, una de las características de la enfermedad de Parkinson genética, una de las causas es que un gen está duplicado o triplicado. Eso quiere decir que la función aumenta, porque si está duplicado, como nosotros tenemos un gen en cada cromosoma y tenemos 2 cromosomas, tendríamos 2 genes. Si está duplicado en uno, tendríamos un 150% de efecto. Si está triplicado, tendríamos un 50% del cromosoma normal y un 150% del cromosoma mutado.
tendríamos un 200%. ¿Me siguen? ¿Hay alguien perdido? Vale, pues vamos a seguir entonces. Les he dicho que la sinucleína era una proteína de 140 aminoácidos y está aquí arriba. Esta es la secuencia. Cada letra es el código de uno de los aminoácidos y hay 140. Aquí están, en la primera línea están hasta el 30, en la segunda hasta el 60, en la tercera tal. Y les he puesto en rojo una estructura, esto que ven aquí, KTK-KGV. Esa estructura se repite 4 veces a lo largo de la estructura de la molécula. No exactamente, no es idéntica, no es exactamente idéntica, pero es casi idéntica. Esto que se llama un hexapéptido, que quiere decir 6 aminoácidos, está repetido KTK-EGV, KTK-EGV, KTK-EQV, esto está repetido. Cuando una estructura está repetida tantas veces y conservada entre especies, o sea, quiere decir, la sinucleína humana puede cambiar un poquito con respecto a la sinucleína de ratón, y esta puede cambiar un poquito con respecto a la proteína de mosca de la fruta, y esta puede cambiar un poquito con respecto a una planta que ustedes quieran, yo qué sé. Pero cuando una estructura está muy conservada a lo largo de la evolución, o sea, si por ejemplo desde la mosca hasta nosotros está conservada una estructura, eso quiere decir que esa estructura es importante, que el animal se moriría si esa estructura se perdiera. De modo que aquí tienen esta estructura, y lo que les he puesto aquí en azul son formas de proteína mutada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mire, quiere decir, por ejemplo, aquí, esta P que pone aquí, quiere decir que en el aminoácido número 30, es el que está antes del 31, en el aminoácido número 30, en lugar de una A que había antes y que significa alanina, hay una P que significa prolina. O sea que ha habido una mutación. Y aquí ven otras, en el aminoácido 50 hay un cambio, 50 estaría por aquí, de la H, no, 50 estaría por aquí, de la H por esta H, pero está mal. O aquí hay un cambio de la G por esta G, aquí la T, a ver si está bien, no, están mal, todas estas están mal. No tendría que ser H, pero ahí están. Está bien, ¿no? La que cambia mucho es esta que está dentro de un hexapéptido. Es una estructura que cambia un aminoácido ácido, que es el ácido glutámico, E significa ácido glutámico, y aquí lo que debería poner es K, y K es lisina, que es un aminoácido básico. O sea, cambia un aminoácido ácido por otro básico. Por lo tanto, el cambio es brutal. Y esa mutación se encontró en esta familia que hay aquí arriba, que es una familia del doctor Juan José Arranz, del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, y la descubrimos en nuestro laboratorio, se descubrió en nuestro laboratorio. Y tiene importancia porque es la mutación más radical en cuanto que cambia aminoácido ácido por aminoácido básico, por un lado, y en segundo lugar es la más radical porque es la única que está metida dentro de la estructura de 6 aminoácidos conservada. Las otras están en las cercanías, pero no dentro. Por lo tanto, su impacto sobre el funcionamiento de la proteína es menor. Y una muestra de que la proteína esa es más tóxica es que nosotros hemos visto patología de alfa-sinucleína no solo en la sustancia negra, como podría ser por aquí, por ejemplo. Aquí ven la sustancia negra con un cuerpo de Levy, y aquí ven el cuerpo de Levy a mayor aumento en la sustancia gris. Pero aquí ven otro cuerpo de Levy en la corteza frontal, en el cerebro, en la parte frontal del cerebro. Aquí ven otro en la parte temporal del cerebro. Aquí ven en la amígdala, que tiene una estructura que tiene mucho que ver con el procesamiento de las emociones, en el sistema cingular, que está en la parte anterior del cerebro. O sea, la patología está distribuida por todo el sistema nervioso central, lo cual quiere decir que la mutación es más grave y está produciendo mayores efectos. A ver. De modo que, ¿qué
¿Qué mutaciones de la sinucleína producen Parkinson? Pues lo produce mutaciones de un aminoácido en una serie de puntos. Estas que les he dicho, la alanina 53 treonina, alanina 30 prolina, glutámico 46 lisina, glicina 51 no sé qué, histidina 50 Q es glutamina. Luego también producen Parkinson las duplicaciones y las triplicaciones del gen. O sea, si teniendo el doble de la proteína se produce Parkinson, eso quiere decir que el Parkinson se debe a una ganancia de función, a que la sinucleína está funcionando demasiado, está haciendo algo que no nos interesaría, que debería dejar de hacer. Por lo tanto, cuando vayamos a la terapéutica, cuando vayamos al tratamiento, lo que tenemos que intentar es disminuir la función de la sinucleína, no aumentarla. También se puede producir enfermedad de Parkinson mediada por causa genética cuando cambia la función de otras proteínas que interactúan con la sinucleína. O sea, la sinucleína no solo depende de los genes, sino que depende de otra serie de cosas. Por ejemplo, si hay mucho óxido nítrico circulando, que es una sustancia tóxica que se produce en muchas reacciones del cuerpo humano, la sinucleína se nitrosila, entonces funciona de otra manera determinada. Una manera por la cual se aumenta la actividad de muchas proteínas es por fosforilación, se mete una molécula de fósforo. Pues, por ejemplo, las mutaciones del gen LRRK2 o dardarina, lo que hacen es fosforilar a la sinucleína y lo que hacen es aumentar su función. Por lo tanto, aquí, en este caso, tendríamos dos opciones. O silenciamos a la sinucleína o silenciamos a la proteína de la dardarina. Las dos cosas serían posibles. Luego, otras posibilidades, por ejemplo, la proteína parquina, que está codificada por el gen PARC2, interviene en el procesamiento de muchas proteínas, o sea, es basurero, lo que hace es saca la basura, saca lo que ya no sirve. Y una de las proteínas que maneja y echa fuera es la sinucleína. Si no tenemos parquina o si la función de la parquina es deficiente, la sinucleína se va a elevar, se va a aumentar. Por lo tanto, aquí lo que nos interesaría, en el caso de que atacáramos esto, nos interesaría aumentar la actividad de la parquina. Y luego también se puede actuar a través de proteínas que interactúen, como por ejemplo esta, que también produce Parkinson, DJ1, es una proteína mitocondrial, se produce por una deficiencia de función de esa proteína, por lo tanto, se produce por una deficiencia de función mitocondrial y entonces las neuronas están más expuestas a efectos tóxicos y mueren. Les he dicho antes que la mutación E46K, la del doctor Ferranzi en nuestro laboratorio, tenía un efecto tóxico acumulativo y eso se puede medir en varios ensayos que se pueden hacer en el laboratorio, en estudios in vitro. Y, por ejemplo, un estudio muy fácil de hacer es lo que nosotros llamamos estudio de fibrilogénesis, que eso quiere decir que la proteína tiende a agregarse una molécula con otra y a formar fibrillas. Y es muy fácil de hacer. Lo que nosotros hacemos es, cogemos un tubo de ensayo del laboratorio, en la parte de abajo le ponemos una especie de red metálica, como una tela metálica fina, como una redecilla, y echamos una solución de la proteína que queramos mirar. Y al cabo de un rato miramos cuántas fibrillas se han formado. Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes, en el cuadro de arriba serían las fibrillas que forma la sinucleína normal. Y el tercero que está aquí, es la E46K, la proteína mutada. Quiere decir, por ejemplo, que está haciendo muchas más fibrillas que las que aparecen arriba. Y en otro ensayo que tenemos aquí, que sería un ensayo sería una prueba de laboratorio de cómo hacer mayonesa con la sinucleína. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poner en el tubo de ensayo sinucleína y vamos a poner distintos lípidos, como lo que se pone en la yema del huevo cuando uno quiere hacer mayonesa. Pero aquí, en lugar de yema del huevo, lo que ponemos es colesterol. A ver, aquí esto que ven aquí,
colesterol un 5%, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, son distintos lípidos. En realidad es esto que les digo, estamos haciendo mayonesa. Y vean que la E46K es la que hace más mayonesa con distintas concentraciones de lípidos. O sea, variando las concentraciones de lípidos, la E46K es la más activa, es demasiado activa. Nos interesaría disminuirle la actividad. Pero ustedes saben que el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no tienen una mutación en el gen de la sinucleína o en el gen de los siguientes 20 genes que yo les voy a decir que producen enfermedad de Parkinson. La inmensa mayoría de la gente no tiene mutaciones. Pero sin embargo, lo que podemos hacer es investigar si tienen polimorfismos de riesgo. Como les voy a contar ahora, el genoma humano tiene aproximadamente unos 3.000 millones, 3 billones americanos, de pares de bases de ácidos nucleicos. Luego hablamos de eso. ¿De qué es eso? 3.000 millones. Y cada 1.000 bases, o sea, cada 1.000, hay un cambio. Hay un cambio. O sea, el sistema de replicarse las células y de producir ADN es muy eficiente, pero a pesar de ser eficiente, de vez en cuando comete errores. Por lo tanto, en un momento determinado, puede cambiar el código de ADN y en vez de un aminoácido salir otro. En la mayor parte de los casos no pasa nada. En la mayor parte de los casos, cuando hay un cambio, no pasa nada. Se tolera bien. Bueno, como les digo, hay un cambio, hay 3 millones de cambios en el genoma humano. O sea, en el genoma mío, comparado con el genoma de alguno de ustedes, hay 3 millones de diferencias, ¿vale? Pues nosotros lo que podemos hacer es un estudio que se llama WAS, Genome Wide Analysis, en el cual vemos si los pacientes con enfermedad de Parkinson se asocian a algún cambio que se produzca en alguno de los genes. Y entonces, cuando se analiza eso, cuando se analiza eso a lo largo de todo el genoma humano, aquí empezaríamos por el cromosoma 1, aquí estaría el cromosoma 4, aquí está el cromosoma 22, cromosoma 21, 22 aquí, al final. Vemos una serie de puntos en los cuales hay una señal muy alta que quiere decir que hay asociación, o sea, que hay una especie de ligadura entre la enfermedad de Parkinson y tener una forma específica de ese gen. Y esta columna tan alta quiere decir, esta asociación es la más fuerte que existe. Y esta asociación es precisamente con el gen de la sinucleína. O sea que aunque no haya mutaciones, sí que hay relación entre el gen de la sinucleína y la presencia o el desarrollo de enfermedad de Parkinson después. Les he dicho antes que hay alrededor de 20 genes descritos en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero no vamos a hablar de todos ellos, porque muchos de ellos están todavía por identificar. Se sabe que está el gen, que está en un sitio de un cromosoma determinado, pero no se sabe todavía qué proteína codifica y cuál es la función de esa proteína. Por lo tanto, eso no lo sabemos. Los más conocidos, los más importantes serían el de la sinucleína, del que ya hemos hablado, el PARC2, que es de la parquina. Después tendríamos PITEN, que es una quinasa, es decir, una fosforilasa, lo que hace es meter fósforo. DJ1, un gen mitocondrial, y el LRRK2 o dardarina, PARC8, que es otro gen fundamentalmente, otra fosforilasa, o sea, lo que hace es aumentar el efecto de la sinucleína y este también es un gen autosómico dominante, o sea que aumenta la función. De modo que, por resumir todos los cambios genéticos, podríamos decir, por la razón que sea, la sinucleína funciona mal en pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso produce cuerpos de Levy y neuritas distróficas y mal manejo de la dopamina. Al manejarse mal la dopamina se convierte en tóxica, fundamentalmente para las células donde hay dopamina, que es el sistema nigroestriatal. Aunque aparezcan señales
de patología de sinucleína en otras estructuras del sistema nervioso. El depósito de la sinucleína produce muerte neuronal. Ahora bien, ¿cómo se puede producir la patología de la sinucleína? Pues de muchas formas. Una de ellas es una alteración genética o no genética. Por ejemplo, puede ser genética si hay una mutación, pero puede ser no genética si hay un exceso de producción de radicales libres o una ingesta de un fármaco que produce la lesión. También puede ser que haya una alteración genética o no del metabolismo de la dopamina y que esto, a su vez, conduzca a la alteración de la sinucleína. Puede haber una alteración de otras proteínas que se relacionan con la sinucleína y también puede haber alteración genética o no de proteínas que regulan el metabolismo de la dopamina. Pero al final llegamos aquí, llegamos a la sinucleína y esto es lo que produce muerte neuronal. De tal manera que lo que nos interesaría siempre, en todo caso, sería esto, sin descartar otras posibilidades, pero anular la sinucleína sería la clave. Bueno, pues vamos a repasar qué es lo que se ha hecho hasta ahora en otras enfermedades del sistema nervioso. Miren, esto es una molécula de ADN, tiene una estructura así, como en espiral, y se va doblando poco a poco, y está compuesta de unas moléculas que se llaman nucleótidos. Un nucleótido sería esta parte que ven aquí, estas tres partes. Un nucleótido tiene tres partes, tiene una base, que sería esta estructura que ven aquí verde, o esta naranja, o esta de color violeta, o esta amarilla, eso es la base, y la base es diferente de un nucleótido a otro. Luego tienen un azúcar, que es la deoxirribosa, que es esta estructura de aquí para el ADN, y luego tienen una molécula de fosfato. Tres moléculas. Entonces, como les he dicho antes, hay alrededor de 3.000 millones de pares de base, hay alrededor de 20-25.000 genes en el ser humano, y luego hay otra cosa que se llaman elementos reguladores, que son una serie de secuencias de ADN que no producen proteínas, no se transcriben como proteínas, pero que tienen una función muy importante, y esa función, por ejemplo, es facilitar o poner dificultades al procesamiento de un gen determinado. O sea, lo que pueden, un elemento regulador lo que puede hacer es, por ejemplo, si es regulador de la sinucleína, puede aumentar la transcripción de la sinucleína o puede silenciarla, puede callarla. Eso es lo que pueden hacer los elementos reguladores. A lo largo de la historia de la evolución del hombre ha ido cambiando. Por ejemplo, el genoma ha ido cambiando, pero por ejemplo, entre el chimpancé y el humano hay un 98,77% de homología. Quiere decir eso que el ADN del chimpancé y del humano son muy parecidos. Solo se diferenciarían en un 1 y pico por ciento. El ADN funciona en dos circunstancias. Una, cuando se dividen las células. Entonces la molécula de ADN se abre, igual que aquí, y se inserta una hebra de ADN complementario, de tal manera que se forman dos fibras de ADN y cada una de ellas se va a cada una de las células en las que se ha dividido la célula madre. El otro momento en el que el ADN se abre para que se produzca la síntesis de un nuevo compuesto es cuando se va a producir una proteína. En ese caso el ADN se abre y lo que se produce no es la proteína directamente, sino lo que se produce es un ARN mensajero. Un ARN. El ARN es el que después codificará la producción de la proteína. Básicamente todo el sistema genético funciona de esta manera. En condiciones normales, en condiciones de reposo, los genes están empaquetados en unas estructuras que son los cromosomas y forman una especie de granitos que se llaman los nucleosomas, y cada uno de esos granitos contiene un trozo de ADN, alrededor de 150-200 pares de bases, más o menos, y encima tiene una proteína que se llama histona, que regula la transcripción de esa molécula. Cuando la histona se separa del ADN y se produce síntesis de ARN,
Entonces, ese fenómeno, aquí tendríamos ese fenómeno. Ese fenómeno se llama transcripción, y aquí se forma un ARN que pierde unas estructuras que pueden ser reguladoras, pero que no se transcriben, y producen la proteína, aquí estos serían los aminoácidos, produce la proteína, a través de un proceso que se llama traslación. Bueno, pues ese fenómeno se puede suprimir de distintas maneras. En la molécula que yo les he puesto antes, en esta molécula de aquí, yo puedo hacer que en lugar de formarse el ADN, o el ARN en este caso, yo puedo introducir una molécula que bloquee la transcripción. Y esas moléculas que bloquean la transcripción son básicamente de 3 tipos. Vaya. Una de ellas se llaman los oligonucleótidos antisentido, antisense oligonucleotides. Se colocan entre 2 exones y bloquean la producción de ADN, o sea, bloquean la transcripción de esa secuencia y, por lo tanto, si están diseñadas contra un sitio regulador que dice produce mesinucleína, pues borran eso. Hay otra molécula que se llaman los ARN de interferencia, son moléculas pequeñas que se pegan al ADN y no le dejan transcribir. Y luego hay otras moléculas que probablemente son las más prometedoras, que son las moléculas CRISPR, que es una unión de una serie de nucleótidos con una proteína que actúa como nucleasa, es decir, que rompe la cadena de ácidos nucleicos. Esto es un oligonucleótido antisentido. El oligonucleótido antisentido lo que hace es acoplarse con una molécula de ADN e impedir que se siga produciendo la proteína. Por ejemplo, esto ha sido aplicado en la enfermedad de Huntington. No tenemos datos del impacto clínico que produce, porque eso se tardará unos años en saber, pero lo que sí sabemos es que en la enfermedad de Huntington, que es producida por una proteína que se llama huntingtina, los oligonucleótidos antisentido inyectados en el canal lumbar, por una punción lumbar, reducen los niveles de huntingtina en líquido cefalorraquídeo a la mitad. O sea, reducen la proteína tóxica a la mitad. Por lo tanto, el resultado es muy esperanzador. Es muy esperanzador. Esta es una enfermedad en la que, probablemente es la enfermedad en la que va todo más avanzado. Es una enfermedad que se llama la atrofia muscular espinal. Esta enfermedad se caracteriza por un debut prácticamente neonatal. Son niños que en el momento de nacer son lo que se llama niños flojitos, floppy infant, niños muy blanditos, niños blanditos. No tiene fuerza para mamar, no tiene fuerza para expulsar las secreciones, y poco a poco la debilidad muscular va creciendo, va creciendo, va creciendo, y generalmente en 6 meses se mueren. La mayoría en 6 meses, todos en 2 años se mueren. ¿Por qué se mueren? Porque las motoneuronas, las células que inervan los músculos, las motoneuronas están en la médula espinal, las motoneuronas, para sobrevivir, necesitan una proteína que se llama la SMN, recibe el nombre de la atrofia muscular espinal, o sea, sería algo así como la proteína de la atrofia muscular espinal. Entonces esa proteína, en condiciones normales, está codificada, en el ser humano hay 2 genes que la codifican, y esos 2 genes, uno de ellos se llama el SM1 y el SM2. Los 2 genes producen esa proteína. El fundamental es el SM1, es prácticamente el responsable de la producción del 90% de proteína trófica que nosotros utilizamos. El SM2 también puede producir esa proteína, pero lo que ocurre es que en la parte reguladora de ese gen, cuando llega el momento de pasar del exón 6 al exón 7, aquí hay una secuencia reguladora
que dice, sáltatelo. Dice, sáltate el exón 7, no le transcribas. Haz una proteína con los 6 primeros exones y luego con el 8. Te vas al 8 directamente. O sea, hay un elemento regulador que le dice, sáltatelo, vete al 8. Y entonces, esa proteína deficiente del exón 7 es muy inestable y se gasta inmediatamente y, por lo tanto, solo sirve para producir el 10% de las necesidades de un individuo normal. ¿Qué han hecho los investigadores? Pues lo que ocurría en los niños con esa enfermedad es que no tenían gen SM1. Y claro, con el SM2, con un 10% de proteína que producen, no sirve para nada. Lo que han hecho ha sido, le han puesto un oligonucleótido antisentido, un ASO, en el sitio donde está la señal del exón 6 al 7 que dice sáltatelo. Con lo cual, esa señal no se transcribe y lo que sí se produce es el exón 7. O sea, lo que ahora se está produciendo es el exón 7. Al producirse el exón 7, lo que tenemos es una proteína derivada del SMN2 estable. ¿Cuál es el resultado? Bueno, esto es la molécula que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. Se me ha descolocado esa diapo. Esta es la que se utiliza en la enfermedad de Huntington. Es una molécula de 14 nucleótidos, una molécula relativamente pequeña. Pero vamos a los niños. Este es un niño que se le descubre que tiene un tono muscular muy bajo a los 2 meses de edad, se le diagnostica de atrofia muscular espinal a los 4 meses y ahora a los 5 meses está en ventilación permanente, conectado a un respirador. Después de tener un catarro, no puede sentarse, no puede tragar y no puede moverse. Esa es la situación del niño a los 5 meses. Este es un niño con la misma enfermedad, había perdido todos los movimientos a las 5 semanas de vida, se le diagnosticó de la SMN al mes, se empezó el tratamiento genético a las 7 semanas y en este momento se puede sentar sin ayuda y puede caminar. O sea que hay una diferencia, ¿no? ¿Qué enfermedades podrían beneficiarse? Pues entre las autosómicas dominantes, en las que fundamentalmente lo que habría que hacer sería disminuir la función, hay un montón. Está la enfermedad de Huntington, la de Parkinson, atacando estas 2 dianas, la alfa-sinucleína o la dardarina, la de Alzheimer, Jakob-Creutzfeldt o proteína priónica, esclerosis lateral amiotrófica, Cadasil, Friedreich, ataxinas, todas estas, en principio, se podrían mejorar frenando los genes responsables. Y en las enfermedades recesivas, en las que hay deficiencias, pues por ejemplo la atrofia muscular espinal, como esta en la que se ha reconstruido el gen SMN, el Duchenne, se podría reconstruir parcial o totalmente la distrofina, todas las deficiencias enzimáticas, se podría potenciar la actividad de los enzimas. Bueno, pues vamos a la última parte. ¿Qué podemos hacer en la enfermedad de Parkinson? Primero, en los casos de enfermedad hereditaria autosómica dominante, es decir, en un caso de una familia, en el que, por ejemplo, se sabe que el abuelo empezó con Parkinson a los 45 años y que el padre empezó con Parkinson a los 39 y que hay un hijo o que la mujer está embarazada y va a tener un niño dentro de 8 meses, pues hay cosas que se pueden hacer. Una cosa, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, se podría hacer diagnóstico preimplantación o diagnóstico prenatal. O sea, eso se le podría ofrecer. Ella podría decidir si quiere tener un hijo con riesgo de enfermedad o no. En el caso de enfermedad hereditaria autosómica recesiva, por ejemplo, Parkinson, si hay una persona que tiene una mutación en uno de los 2 cromosomas, y esa es mutación de Parkina, y el otro cromosoma está bien, lo más probable es que no desarrolle la enfermedad. Pero hay algunas personas que sí la desarrollan. Por ejemplo, personas que han estado expuestas a algunas medicinas como neurolépticos, antieméticos para evitar los vómitos, para el mareo, para evitar el vértigo,
algunos antiepilépticos, algunos antidepresivos, esa gente puede desarrollar Parkinson solo con que tengan un cromosoma mal del gen de Parkina. Por tanto, a esa gente habría que darles un listado de medicinas, es decir, no tome usted esto. Otra cosa que se podría hacer con esa gente es recomendarles una vida en la que intenten evitar el estrés, habida cuenta de que sabemos que el estrés produce una aceleración del metabolismo de la dopamina y eso es tóxico para personas con este tipo de cosas. Y luego, en casos esporádicos o hereditarios, se podría proceder a la transcripción, a inhibir la transcripción de la sinucleína, o sea, a disminuir los niveles de sinucleína en cerebro. Si hubiera una mutación de dardarina, esa sería otra posibilidad. Se puede atacar la dardarina con la esperanza de interactuar también con la sinucleína. O sea que, ¿qué se podría hacer? Pues, por ejemplo, en la sinucleína lo más prometedor parece que son en experimentos que se han hecho en células in vitro o en experimentos que se han hecho con animales en el laboratorio, lo más prometedor serían los inhibidores del RNA. Pero hay que tener cuidado, porque no se puede bajar los niveles de sinucleína por debajo del 10%. O sea, se puede bajar un poco, pero no por debajo del 10%. No se puede suprimir completamente. La sinucleína tiene una función, la tiene que cumplir. Ahora, lo que no nos interesa es que sea ni por exceso, ni tampoco por deficiencia absoluta. Luego, hay otra cosa que querría plantearles. A ver, ¿cuántos de ustedes de aquí, de la audiencia, tienen enfermedad de Parkinson y al mismo tiempo están utilizando de forma frecuente, de forma habitual, toman Ventolin para el asma? ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¿Hay dos? Pues se ha visto, gracias, ya lo veo. Se ha visto en una serie de estudios que en uno de los sitios donde se puede regular la transcripción de sinucleína, ese sitio se puede inhibir por fármacos como el clenbuterol, el salbutamol, que es el Ventolin, etcétera, que se utilizan para el tratamiento del asma. O sea, esas medicinas parece que tienen la capacidad de disminuir la transcripción de la sinucleína. Y de hecho hay un estudio que se ha realizado en Noruega en el que se ha visto que el riesgo de padecer Parkinson es menor en gente que ha sido tratada con estos fármacos a lo largo de su vida. Sería bien interesante replicar ese estudio. Y ustedes lo podrían hacer facilísimamente. ¿Qué? ¿Eres la quinta con qué? O sea que puedes tener... ¿Y se ha identificado algún gen responsable en tu familia? ¿Quién te atiende? ¿Qué médico te atiende? ¿Castrillo? Pues José Luis López Sendón. ¿No sabes? ¿Chico o chica? ¿Chica? No sé, habrá cambiado. Araceli se dedicaba al ictus. ¿Ha cambiado? No sé. ¿Y qué equipo de genética es ese? No sabes dónde lo han mandado. Ya. Entonces, tu caso no se debería contar entre los pacientes con Parkinson y con... habida cuenta de que tienes una causa de otro estilo y eso podría modificar la razón. Pero vamos, sería muy sencillo que enviaran unas cartas a los miembros de la asociación y les preguntaran que cuántos tienen asma y toman Ventolin, y una copia de la carta al esposo o la esposa para ver si en la población normal la frecuencia de uso de agonistas de los receptores beta es igual que los parkinsonianos. O sea que esto podría ocurrir. Y lo que nosotros esperaríamos encontrar en el caso de
de una inhibición de la transcripción, por ejemplo, de sinucleína, sería que si este es el curso de un paciente con Parkinson, la línea azul, el tratado con una terapia que disminuyera la transcripción de sinucleína tendría un curso más benigno. Sería, por ejemplo, este de aquí. Eso sería más o menos lo que esperaríamos encontrar. Bueno, pues yo no quería entretenerles más, son las 6, yo creo que es hora de callarse. Y si alguien tiene alguna pregunta y yo la puedo resolver, con mucho gusto.